Jamendo.com. Jamendo.com. Buenas tardes, comunidad de Rolanillo. En esta ocasión, una vez más, nuestra edición y desde el Centro de Desarrollo Empresarial de la Unidad de Administración y Contaduría del Instituto de Educación Técnica Profesional de Rolanillo INTEP, presentamos el espacio interinstitucional Tertulia con Profes. En esta oportunidad, un gran amigo, un ejecutivo, todo un profesional y miembro de esta casa, doctor José Roberto Álvarez Ruedas, bienvenido a Rolanillo, a esta alma mater de la cual usted ya ha tenido la oportunidad de ser parte. Bienvenido. Profe, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar nuevamente acá. Así como lo hice hace 2 años, estuvimos aquí, compartimos, conocimos a las directivas, propusimos unos programas, hicimos acuerdos, alianzas. Creo que es muy gratificante, de verdad, nuevamente venir a este centro tan bonito, además que la arquitectura es bellísima. Para quienes no conozcan Rolanillo, espectacular, visítenlo, es muy lindo, tiene unos espacios para ir a conocer, turismo, muy chévere. Entonces, de verdad que me encanta mucho poder estar acá. La academia es clave, ¿verdad? La academia es fundamental. Esto es como el fútbol, si no está sacando la cantera, pues difícilmente vamos a tener grandes profesionales, y lo que queremos es que cada vez Colombia le vaya muy bien, y el granito de arena que podemos aportar es ese, ¿no? Venir aquí, contarles a los empresarios, a los estudiantes, qué está pasando y qué oportunidades hay. Bien, José Roberto, en esta oportunidad, pues darte el agradecimiento de parte del señor rector Germán Colonia Alcalde, del director de la Unidad de Administración y Contaduría, nuestro director Juan Carlos Marmolejo Victoria, y agradecerte por esa oportunidad que nos diste de tomarnos la idea de hacer un primer conversatorio sobre el tema de descubriendo el potencial exportador en el norte del Valle. Un reto a lo que le estamos apuntando desde el norte del Valle, desde obviamente desde la institución educativa, de cara al sector productivo, para obviamente empezar como a escudriñar un poco qué de esas bondades hay y cómo podríamos llegar posiblemente a una misión comercial de la que tú ya tienes experiencias. Cuéntanos un poco, José, qué ha pasado con esas experiencias, cuáles han sido, cómo inicias ese proceso de cara a empezar a llevar empresarios a tener experiencias exitosas en el contexto de la internacionalización. Bueno, ha sido un tiempo interesante de más de 1 año y medio en que hemos venido trabajando, respondiendo a inquietudes planteadas por los empresarios. Eso fue en octubre del 2022. Tuvimos un desayuno en Bucaramanga con nuestra junta directiva y empresarios pues muy cercanos, y manifestaban en ese entonces la preocupación frente a la coyuntura política, económica y social que vive el país, y se repetía el término o la expresión del plan B. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Qué va a pasar con el país y demás? Entonces dijimos, empresarios, tomemos una decisión, vamos a mirar la internacionalización. Creo que es una oportunidad que se nos está dando, algo que en la década pasada se venía manifestando de manera recurrente, porque era una gran oportunidad que teníamos de realmente internacionalizar nuestra economía, cosa que logramos hacer de alguna manera, pero no en los números que quisiéramos hacerlo, tanto en la región donde yo estoy trabajando desde hace un buen tiempo, que es Santander. Lo mismo puedo evidenciar en el Valle del Cauca, que hace 1 año y medio, 2 años que estuve en Acopi Valle. Sí. Pero en general en Colombia creo que todavía nos hace falta mucho en temas de internacionalización. Entonces, viendo eso, haciendo ese análisis, interpretando esa necesidad y esa incertidumbre que ha generado este nuevo gobierno en materia política, económica, pues nos dimos a la tarea de buscar mercados. O sea, ¿cómo hacemos y a qué mercados llevamos a nuestros empresarios? Ahí nos estuvimos haciendo un análisis, no pues vamos a decir que un estudio, pero hicimos análisis de, bueno, si vamos a Estados Unidos, qué oportunidades, qué dificultades, sí, y cómo lo podemos hacer rápido. Ya. Y encontramos que Panamá es un mercado muy interesante, y más que un mercado, es una plataforma de negocios. Entonces, eso logramos hacer con 6 misiones que hemos hecho, sí, desde octubre del 2022 a Panamá específicamente, y fue muy interesante porque o sea, nos dimos la tarea de conozcamos este mercado. Sí. Incluso en una ocasión me quedé un par de meses más, logrando muchos más contactos, conociendo la vida, cómo era
del panameño, y eso pues nos da una información muy valiosa para que nuestro empresario sepa de qué mejor manera puede usar esa plataforma de negocios. Eso es lo que hemos venido haciendo desde Ok, entonces. José Roberto. Bueno, esta institución tiene siempre las puertas abiertas, José Roberto, para usted. Y precisamente el conversatorio nace o surge primero del aprecio personal que hay, la amistad que tenemos, para efectivamente empezar a incentivar todos estos municipios del norte del Valle. Nosotros hacemos presencia en los municipios de Toro, Versalles, El Dobio, La Victoria, La Unión, Roldanillo, y efectivamente llegamos a algunos pueblos del eje cafetero. Hoy tenemos también sede en Cali, pero queremos parametrizar el norte como esa oportunidad de negocios hacia el mercado internacional. Estamos en una zona netamente agrícola, en una zona netamente agroindustrial, pero también tenemos otros pequeños y medianos negocios que efectivamente le aportan, como la agroindustria a través de procesos de cacao, algunos contextos que te contaba hoy en el almuerzo con el tema, por ejemplo, de la parte artesanal. Contémosle desde nuestro programa de Tertulia con Profes a todo el público del norte del Valle qué oportunidades o qué estrategias o qué caracterización o qué enfoque podríamos tener con estos sectores o con estos negocios o con estos comerciantes o con estos pequeños y medianos productores del norte del Valle. ¿Qué alternativas podrán tener? Bueno, de hecho, pues eso es lo que vamos a hablar ahora en un rato en el conversatorio. Y yo inicio contándoles o planteando mejor la diferencia entre las exportaciones y la internacionalización. Creo que es un primer gran, por decirlo así, debate conceptual que debemos darnos. Sí. Nosotros pues desde nuestro rol, de la dirigencia gremial, el académico, pero el empresariado pienso que debe darse, primero que nada, ese debate interno en su organización. Mirar no desde la factura, sino desde lo conceptual. Bueno, vamos a internacionalizarnos, ¿qué significa internacionalizarnos? O no, yo simplemente quiero exportar, como pasa en muchos casos, que empresarios que dicen, no, tráigame el comprador aquí, aquí a mi fábrica, o sea, ni siquiera un hotel, aquí en la fábrica yo le despacho desde acá. Todos esos temas sucedieron con gran éxito en un grupo de sectores productivos que tuvieron en el siglo pasado, finales del siglo pasado, un éxito importante, pero porque las condiciones de mercado eran unas, ¿sí? Y pues el mundo evoluciona, cambia. ¿Qué pasaba en el final del siglo pasado? Que para nosotros pues fue ayer, pero para los pelados pues sí, es una cosa que fue hace mucho tiempo. Totalmente. Pasaba que teníamos el APDEA, o sea, a nosotros a Estados Unidos le exportábamos lo que fuera, sin ningún tipo de arancel, y ellos todo lo que enviaban tenía arancel, y nos protegíamos de ese mercado, local, sí. La protegíamos completamente. Teníamos a Venezuela, que Venezuela es dicho por los empresarios colombianos, en este caso recuerdo los santanderianos que le vendían mucho a Venezuela, decían, mira, ya compran hasta piedras, pero bien caras, o sea, no les gusta comprar barato, y hay que venderles bien. Entonces, empresarios que se volvieron, por decirlo, se volvieron ricos solamente con el mercado venezolano, porque compraban muy bien. El venezolano tenía un ingreso per cápita muy alto, tenía una admiración que todavía la tienen por el producto colombiano, y era un mercado natural porque ya era muy fácil llegar a Venezuela, nuestros empresarios viajaban mucho, sobre todo en esa región, pero yo también en ese entonces estaba acá en Cali y obviamente no escuchaba muchos empresarios que viajaban y demás, pero en Santander la dependencia por ese mercado fue muy alta. Entonces, son dos condiciones, sumémosle Ecuador, en donde admiran el producto colombiano. Ecuador no producía absolutamente nada tampoco, era, pues, hacía temas de manufactura o otros temas, pero no, por ejemplo, confección y eso. Y el producto nuestro tenía unos mercados naturales muy interesantes. Entonces, cuando entra la globalización, cuando entra el tema de China, cuando la economía también sucede esto más, el tema de la revaluación, devaluación, sí, peso, dólar, todo este cuento, pues empiezan a cambiar las condiciones. ¿Y qué sucede? Los empresarios de ese entonces, muy exitosos, muy visionarios, que maleteaban, sí, ellos maleteaban, resulta que las condiciones comenzaron a cambiar, o sea, ya no se maleteaba, ya se hacía gestión, sí, y tenías que llegar con una agenda, con unas citas,
tenías bueno, obviamente siempre hay las temporadas de compra, pero la gestión comercial cambió. Antes el personaje arrancaba y, ¿cómo dice usted, cliente? Yo fui la maleta, me fui, me bajé en tal ciudad y arranqué a trabajar. Hoy en día eso es botar la plata, porque nadie te va a abrir la puerta hoy por hoy, simplemente pues con tocar y con una maleta presentar un portafolio de productos. Entonces, otro recorrido de gestión y otra gestión. Hoy la gestión es completamente distinta. Entonces, ¿qué pasó? Y esto he dicho por muchos empresarios, esa preparación para ese cambio generacional no se dio. Entonces, el joven, que hoy pues ya es pues, un empresario, aprendió de sus padres unas condiciones muy distintas a las que hay hoy. Entonces, está en ese, digamos que en esa dualidad, hay unos que ya pues, lo manejan muy bien, otros todavía les cuesta, y nos quedamos entonces en ese debate, que es lo primero que planteo y lo primero que los invito a que conceptualicen, es exportaciones versus internacionalización. Y ahí hay unas brechas muy, digamos, extensas o muy discientes de qué es una cosa y qué es la otra, y el mercado internacional ahí difiere mucho. Entonces, cuando uno habla con un empresario y que solamente está pensando en la factura, pues sí, el entorno, hay una cantidad de cosas que hay que trabajar. Siendo un poco práctico, José Roberto, y de cara a la comunidad que nos escucha por este medio importante, hagamos un ejercicio o un ejemplo. ¿Qué es una empresa internacionalizada y qué es, obviamente, el proceso de exportación? Yo diría, el proceso de exportación es como algo puntual y la internacionalización es como la permanencia de esa marca o de esa firma en un mercado internacional, y la exportación es algo puntualito, que puede pasar una vez, dos veces y no más. ¿O cómo funciona el ejercicio? Yo le digo otras palabras, pero es tal cual lo que menciona. Sí. O sea, la exportación es mandar productos, o sea, una, dos veces y ya. Sí, ojalá tres, el número y que sea. Es llegar y quedarse. La internacionalización es ser parte de ese mercado, o sea, estar instalado en esos mercados, Pero resulta que cada mercado tiene unas condiciones. El hecho no es llenarnos pues, de empresas por todo el mundo en donde yo pueda vender productos, sino el hecho es entender qué pasa en Panamá, qué pasa en el Triángulo Norte, en Perú, o sea, ya no en Perú, en el Acuerdo del Pacífico, o el de la CAN, o en el TLC con Estados Unidos, y empezar a hacer ese análisis, conceptualizar sobre esos pues, esos acuerdos y tratados comerciales, y sobre ellos plantear unas estrategias. Okay. Bueno, esta tarde, en el día de hoy, tenemos de visita al doctor José Roberto Álvarez Rueda, es un ejecutivo de ACOPI, actualmente es director ejecutivo de ACOPI Santander. En su momento lo tuvimos como director ejecutivo de ACOPI Valle, un amigo querido de la casa, de aquí de Roldanillo, adora esta institución, ha estado ya como la tercera vez que viene, y en esta oportunidad quisimos efectivamente eso, darnos ese escenario propicio para hablar de lo que ha tenido experiencia en los últimos años, y son esas misiones comerciales, esa posibilidad de llevar las empresas a un proceso de internacionalización. José Roberto, ¿qué es lo más difícil para un empresario llegar precisamente a la internacionalización? El esquema financiero, el esquema comercial, ¿qué es lo más difícil? El cultural. El cultural, háblanos un poquito de eso. Es lo más complejo, y partamos de este argumento que lo hacía Ibarra, de Araújo Ibarra, me escapa ahorita el nombre de él, y él que lo tuvimos en el congreso de ACOPI, el último congreso de ACOPI, y nos lo encontramos en la cena que nos ofreció el embajador de Colombia en Panamá, en la última visita que estuvimos en marzo, y nos decía, y hablando de temas de internacionalización, nos decía, pero es que, ¿por qué vamos a hacer nosotros una economía una economía internacionalizada, si es que los chipchas no exportaban nada? O sea, no tenemos una tradición exportadora. Sí. Entonces partamos desde ahí, o sea, nosotros en nuestro ADN, en nuestra idiosincrasia, la parte no solo exportación, sino la parte de internacionalización es muy compleja, no está en nuestra cultura. Hoy hablábamos en el almuerzo el tema del turismo, sí. O sea, culturalmente en Panamá, vamos a poner este ejemplo, Panamá está mucho más acostumbrada a tratar con el mundo que nosotros. Entonces esa parte cultural es muy compleja, hay que trabajarla mucho.
Y también eso marca la forma en que nosotros nos comportamos. Entonces nuestros empresarios aquí, a nosotros como nos han enseñado o a desempeñar nuestra profesión, en ser toderos. Usted tiene que ver de todo y guerrear y hágale y no pague esto porque ahorréjelo por acá y haga la vuelta usted mismo. Sí, Eso allá no funciona. allá Eso es. porque usted tiene que ir con el especialista en cada rama para que le hagan las cosas bien y lo representen bien en el momento de alguna eventualidad. Entonces, ¿qué hace el colombiano? No, pues yo por qué le voy a pagar a un abogado si es que yo puedo ir a hacer la vuelta solito, yo puedo por Yo aquí, soy me ahorro un amigo del peso, notario, de yo soy acá y allá, y si no soy amigo, me hago amigo de él Sí, sí, sí. y lo que sea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el inconveniente, pues no tienes quien te represente, no tienes quien te asesore debidamente y suceden los los problemas. reveses que dicen, es que ese mercado es difícil, la gente allá es así, asá, y resulta que hicimos las cosas acostumbrados a nuestra cultura, que está bien, sí, listo, que lo hacemos así, pero es que en otro lado no. Entonces hay que empezar a entender esos comportamientos y esa forma de hacer las cosas en otros mercados y empezar a entender pues, esos tienen unos costos y hay que hacerlos. ¿No? Y de cara a otros países, de cara a la imagen corporativa, de cara a todos esos procesos comerciales que efectivamente en otros países son mirados diferentes. Y si son mirados diferentes, pues obviamente tienen ciertas expectativas diferentes. Y con un tema muy importante para dejar aquí este mensaje, estos aprendizajes que he logrado pues, con estos viajes, y es que pensamos que porque Panamá queda aquí a una hora, y porque fue de nosotros hace un siglo atrás, entonces son igualitos a nosotros. Y en una hora el mundo es otro, ¿sí? Así hablemos parecido, Idioma, seamos a veces vimos que un costeño, ¿no? Resulta que, como dice un experto, un historiador amigo en Cali, son costeños, pero de Centroamérica, no de Colombia, sí, sí, sí. muy diferentes. Entonces hay que entender que hay una diferencia, ojalá pues llegar a conocerla, pues, eso pues no es de la noche a la mañana, pero si entra hay que ver que las cosas se hacen de una manera completamente distinta a como se hacen acá en Colombia, y no quiere decir que el uno esté bien, el otro esté mal, no. Cada cual tiene su comportamiento, pero hay que entenderlo en cada uno de los mercados y hay que respetarlo, porque si se salta uno ese paso, está en mucho riesgo. 6 misiones comerciales a Panamá y una próximamente a Perú. De esas 6 misiones, cuéntanos un poco, José Roberto, ¿cuántos empresarios asistieron? Llevamos 50 empresas, han asistido 50 empresarios de diferentes sectores, más de 20 sectores económicos. Eso ha sido muy chévere porque, claro, cada vez conocemos más exigencias que hay para un sector, para el otro, dificultades, bueno, todos esos temas que pasan en cada uno de los sectores. Y eso pues también nos muestra que hay sectores regulados, como hay algunos que no, y por ejemplo en Panamá casi todos están regulados. Entonces hay que también conocer eso. Cómo ese tema multisectorial también nos ha dado la oportunidad de enfocarnos en lo que es la plataforma jurídica y financiera que es Panamá, y eso pues nos genera un conocimiento, ¿sí? Y como te digo, pues con un grupo tan grande en 6 misiones, en un año y medio, encuentros con bufete de abogados, con bancos, parte inmobiliaria, con gremios. Es muy chévere, ha sido muy interesante en diferentes escenarios. En uno de los escenarios que estuvimos, que pues, creo que ha sido para mí lo cumbre haya hecho en Panamá, es en la sala de juntas de la Cámara de Comercio de Panamá. Reuní 8 gremios y el grupo de empresarios nuestros, todos ellos exponiéndonos a nosotros, una cosa pues desde mi rol maravillosa, en donde vas conociendo cada sector, qué está haciendo, cómo está viendo, qué está pasando, y es que una cantidad de problemas que nosotros ya superamos hace tiempo, pero que Panamá lo tiene muy enmarcado en un tipo de empresas, que son las pequeñas y las micro, pero tiene otras cosas que pues, para alcanzar todavía nos falta. José Roberto, de esas 50 empresarios que han ido a esas 6, que estuvieron, pues, digamos que en general en las 6 misiones, me imagino que unas fueron más que otras, al final hay un indicador de medición o un indicador de impacto que digamos, bueno, de esas 50, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 15 lograron elevar su posicionamiento internacional en tanto, o lograron establecer tales y tales negocios,
¿Cuál ha sido la experiencia como más representativa de esos 50 empresarios de cara a las misiones de Panamá? Mira, han habido cosas interesantes. Comienzo diciéndote que hay una donde, bueno, dos, una empresaria, definitivamente yo no puedo con esta internacionalización, no soy capaz, no la entiendo, me voy, chao, y me quedo allá en mi fábrica en Bucaramanga haciendo ropa de niño, que me va muy bien, pero no entendí esto, punto. Entonces es una buena decisión, ¿sí? No está en esa capacidad internacional, ¿sí? En algún momento lo hará, pero es bueno también reconocer esa falencia y pues la pudo ver, y lo mejor es que ese conocimiento lo obtiene después de haber viajado con nosotros, porque previo a nuestro viaje, 2 meses antes, había ido sola, tratando de encontrar mercados y no encontró nada. Entonces vio esta oportunidad, ya entendí, y por aquí no es el camino por ahora, o no sé si algún momento lo hará. Otra empresa mediana, muy interesante, que cubre todo el mercado colombiano, con un producto de mucho valor, un producto químico, y el tipo llegó allá, estábamos en el Ministerio de Comercio e Industrias, y cuando llegamos a la reunión, la directora de las zonas francas, que hace parte pues del ministerio, me dice, bueno, y allá le hice uno licenciado, ¿cuántos años lleva usted viniendo? ¿Y qué pasa con las inversiones? Entonces el empresario me permite contestarle, por supuesto. Y el empresario le dice a ella, mire, ¿sabes qué? Es que nosotros somos empresas familiares, pequeñas, pero esta vaina es muy grande. No la entiendo, porque a mí me hablan de Panamá, pero cuando empezamos a mirar muy bien el mercado, resulta que no es solo Panamá y no Centroamérica, Islas del Caribe, bla, 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 y no paran. Sí. Entonces no me cabe en la cabeza. Y un tipo preparado en Estados Unidos, en un nivel cultural importante y demás, o sea, no una persona pues empírica, sí, a un nivel interesante, con un poder adquisitivo alto, y toma esta decisión. Entonces eso también es interesante de ver también yo te hablaba de la parte cultural, esa falencia que tenemos en la parte cultural, que tenemos que trabajarla, porque pues fíjate, los dos extremos, sí, una empresa pequeña tirando entre micro y pequeña, y la otra mediana, y fíjate que concluyen como en temas muy similares. Pero también hay otros casos interesantes. O sea, estuvimos con una empresa que hace palma de aceite y transforman en aceite de casa, sí, y el tipo llegó allá en un viaje de turismo, vio que su producto está generando un margen altísimo, y dijo, no, yo vengo aquí a instalarme. Entonces le mostramos todo el proceso, y él en la visita hizo su plan de negocios. Y, listo, yo necesito esto, y eso me vale 1 millón y pico, y entonces espera un momentico, pero ya sé cuánto me vale. A él me lo encontré 6 meses después en Panamá, en una feria, y le digo, bueno, ¿cómo vas? Me dijo, aquí sigo, yo ya sé cuánto me vale, yo sé qué tengo que tener, entonces yo sigo pero ya la línea. Voy en el camino, sí, de ir a instalarse en Panamá con una estrategia como tal. Otros casos de empresarios que ya usan a Panamá como una plataforma jurídica y financiera, con la cual pues están siendo mucho más competitivos y le venden al mundo, pero ya desde Panamá. Okay. Entonces, varias cosas. Varias cosas, sí, interesantes, sí, exitosas, de cara a esos productos de internacionalización, que finalmente entonces pues no es tan complejo como uno pensaría, ¿no? Obviamente hay que hacer el ejercicio, hay que hacer la tarea y hay que hacer alguna primera revisión de algunos espacios y de alguna capacidad, como dicen ellos. Estoy preparado, no estoy preparado, me le mido, no me le mido, y de pronto ir recorriendo el camino. Ahora viene la misión a Perú, primera misión a Perú, para el 28 de mayo está prevista. Hablábamos antes de la grabación de que efectivamente va a ser a través de un medio virtual. No, bueno, vamos a ir a Perú, ya hay una empresa que va a ir, es probable pues que esta semana se vinculen un par más. Va a ser especializada, esta primera va a ser especializada en confecciones, digamos que es lo que ha mostrado más interés, y vamos a trabajar con este sector. Adicionalmente a eso tenemos un operador logístico allá que es importador de confecciones, entonces nos va a facilitar mucho más esta dinámica, pues va a ser mucho más constructivo, y va a ser más fácil pues de lograr unos resultados importantes, porque el tema y la diferencia aquí está en que a Panamá nosotros hemos ido a trabajar cultura de negocios,
y a Perú vamos a ir a hacer agenda de citas de negocios. Completamente diferente el alcance, Sí. pero en el de las citas de negocios el compromiso es mucho más alto porque hay que ver el resultado de la cita no me lo van a medir con negocios, pero ahí yo dependo, pues nosotros como organizadores dependemos del empresario y del comprador. O sea, dependemos de todo de ese encuentro, si el empresario está bien preparado, si atiende debidamente al comprador, si el comprador sí atiende debidamente la oferta del fabricante, pues del empresario colombiano. Entonces son varios elementos que están ahí en juego, donde uno simplemente la responsabilidad pues no es directamente de uno, ¿sí? Entonces ese es un riesgo bastante alto en Perú, pero bueno, los empresarios lo pedían y pues había que hacerlo. Bien, listo. En esta tarde, tertulia con profes, un espacio importante de la Unidad de Administración y Contaduría a través del Centro de Desarrollo Empresarial, donde José Roberto, entre otras cosas, lo que hacemos es plantear programas, foros, conversatorios, encuentros, congresos de cara al sector productivo. En esta ocasión, el tema de plan exportador, o bueno, de plan exportador no, sino empezar a escudriñar o a descubrir cuáles son esas oportunidades que tenemos de llegar con empresas colombianas, en este caso Norte del Valle, a procesos de internacionalización. Creo que es un aspecto bastante importante para estas regiones, bastante importante para la economía local, porque en estos municipios poco o nada, a veces es muy difícil poder llegar a toda esa exploración de todo ese fortalecimiento de la parte comercial. Hablábamos ahorita del turismo. El turismo, ¿cómo se ve de cara al tema de internacionalización? Hoy estamos en un Rolanillo Pueblo Mágico, donde uno de las banderas líderes de nuestros gobernantes y de nuestros comerciantes y empresarios es colocar ese ímpetu de Rolanillo Pueblo Mágico de cara al turismo. Para eso hay que estar preparados del contexto cultural, social, económico y demás. Pero bajo el prospecto de internacionalización, ¿qué se puede esperar de un sector como el turismo? Mira, mucho. El turismo pues, es un renglón de la economía muy interesante por el ingreso que genera por cada visitante, ¿no? O sea, eso está calculado. No me he actualizado las cifras de ahorita, pero creo que es algo así como $300 por $250, $300 por turista, cuando viene en temas de visita, tanto de negocios como turismo como tal. Hay unos números muy interesantes de lo que representa una visita de estas. También es importante entender que el turismo activa muchos otros subsectores. Claro. Entonces eso hace pues que se dinamice la economía de una manera interesante. ¿Qué es lo que se puede ver y qué es lo que hemos aprendido también en este ejercicio de misiones internacionales? Es ver cómo a partir de la logística podemos nosotros impulsar un destino. Aquí tenemos vuelo, por ejemplo, el vuelo directo a Panamá, que lo tenemos, está aquí en Pereira. Sí. De Armenia creo que sale Spirit, si no estoy mal, también sale Spirit a Fort Lauderdale de Pereira. Bueno, de Cali ni se diga. Entonces, en esa parte, bajo ese tema de la logística, de la conectividad, hay una oportunidad muy grande de poder promocionar los destinos, ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo fuerte, digamos, ahí hay que hacer un trabajo bastante importante con todas las autoridades de la región para que a través de esa conectividad nosotros podamos hacer una promoción de nuestros destinos. Hoy por hoy el poder viajar directo tiene mucho valor, no tener que pasar por Bogotá, que es una escala pues, pierdes una cantidad de tiempo, demorado, ¿no? Es costosa, sí. Y demás. Entonces el turista y el visitante de negocios está buscando ese tipo de formas de conectarse, pero tiene que haber una muy buena oferta turística, ¿no? Tiene que haber muy buen producto turístico. Yo conozco algo por acá, sé que es muy bonito, interesante. Necesitamos la gente que esté preparada para atender al extranjero, ¿sí? Que tenga la adecuada formación para hacerlo, porque esto se hace con gente, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que
En Santander se están trabajando, son los mismos de acá, pues son los mismos casi que de Colombia. Tenemos que pues, impulsarlos. Pero es importante ver las dinámicas que están pasando en países como Panamá. Panamá está por abrir un puerto que se llama el Puerto de Amador, está funcionando, digamos que no en toda su capacidad, pero apenas abra, que es muy pronto, creo que están como un 80% de avance del puerto, Sí. van a llegar cerca de 5.000 cruceros al año. O sea, es un número, 3 millones de turistas, o sea, es una cosa, pero impresionante. Entonces, nosotros si tenemos vuelos directos de 1 hora, o sea, hay una oportunidad, ¿sí? Entonces, hay que empezar a entender esas dinámicas, conocerlas y ver cómo podemos hacer un encadenamiento productivo con los operadores en esa región y empezar a impulsar los destinos que tenemos acá. Pero tenemos que mejorar algunos temas de infraestructura. Sí, claro. Entonces, esas son oportunidades que se pueden trabajar y que pues para eso el tema de la conectividad es fundamental. Bien, José Roberto Álvarez Rueda, director ejecutivo de Acopi Santander, un profesional que en los últimos años ha venido haciendo misiones internacionales con empresas colombianas a los países de Panamá y próximamente a Perú. En esta oportunidad aquí en el INTEP, dándonos a conocer todos esos parámetros, esos choques interculturales, las facilidades, los pros, los contras de un proceso de internacionalización muy válido para el norte del Valle, entre más. Hoy lo tendremos en el primer conversatorio, efectivamente de nombre Descubriendo el potencial exportador en el norte del Valle. En unos minutos regresamos. Bueno, José Roberto, continuamos con este espacio importante de la academia que se llama Tertulia con Profes. El Centro de Desarrollo Empresarial, que es una parte dinámica de la Unidad de Administración y Contaduría, viene haciendo cosas de cara al sector productivo. Y la institución podría ser un aliado importante en estos procesos de internacionalización. ¿Cómo integrarnos o cómo hacer parte de esa cadena que efectivamente logre llevar la internacionalización, en este caso en el norte del Valle? Yo sé que tú lo has hecho a nombre de una marca propia, con unos aliados, me imagino que ya definidos, pero sí queremos, de cara al compromiso social que tenemos con el norte y al compromiso obviamente académico que tenemos con el norte del Valle, poder hacer parte de esos aliados. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo pienso que la mejor manera es haciendo toda una programación para preparar al empresario hacia la internacionalización. El evento que hoy vamos a hacer pienso que es un abrebocas perfecto para que el empresario empecemos a sensibilizarlo con estos temas. Uno trae alguna información, pero que se van a complementar con otros datos. Y en la medida que logremos programar como tenemos pensado y que lo comentamos ahora, sí, hacer esa gran misión para el mes de septiembre, que los empresarios empiecen a alistarse hacia la internacionalización. Y por eso comentamos ahora sobre ese debate que deben dar internamente, si se van a internacionalizar o van a exportar, y cómo lo van a hacer, y qué necesitan, y hacia dónde van, y cómo preparamos la gente, y que entiendan que el empresario, o sea, no es el gerente que exportó, es que es la empresa la que va a exportar. Entonces todos sus trabajadores, indiferente al nivel en que se encuentren, directivo, táctico, operativo, es importante sensibilizarlos frente a ese compromiso que van a adquirir de que es de venderle al mundo. Así le vayan a vender solamente en Panamá o en el Triángulo Norte, lo que sea. Pero creo que ese es un paso y la academia ahí tiene su papel. Y es, bueno, ven cómo desde acá, por ejemplo, este evento que se está haciendo hoy, donde hay más de 400 invitados, pues qué importante es para la comunidad empresarial poder llevarle esta información. Pero asimismo vendrán otros actores que le van a transferir ese conocimiento. Habrán programas que pues se deban implementar para que los empresarios los tomen y así puedan hacer poder adoptar ese tema de la internacionalización y, de manera exitosa. Y pues ahí creo que se pueden lograr temas interesantes y seguros se van a lograr temas interesantes porque tenemos muchas capacidades como empresarios colombianos, pero pues tenemos que hacerlas muy bien
con una buena programación, con tiempos y sobre todo muy claros en el enfoque, a dónde queremos llegar, entendiendo conceptualmente cada una de los interrogantes que nos plantea el salir del mercado doméstico. José Roberto, una parte importante y que yo creo que más de un empresario, pues si no le ha tocado hoy, la va a tocar después, el recurso financiero. Y la pregunta mía suelta es, pues obviamente esto es una entidad de orden público, la pregunta es, ¿hay algún esquema, hay alguna convocatoria, hay alguna entidad que facilite un recurso para promover, fortalecer, yo qué sé, a estos empresarios de cara a un proceso de internacionalización? Sí, hay varios. Por ejemplo, sé que fábricas de internacionalización, que es un programa de Impulsa, ahí le ofrece unos recursos en temas de asistencia técnica. Podemos hablar de encadenamientos productivos internacionales, entonces se puede hacer con una empresa ancla internacional, hacer todo un proceso de desarrollo de proveedores, eso se hace con Colombia Productiva. Y hay otras convocatorias pues, ya internacionales, hay unos temas también que tienen que ver con calidad, hay otros temas que tienen que ver con innovación, o sea, temas hablo frente a convocatorias de diferentes instituciones, tanto del orden del gobierno nacional como de cooperación internacional, pero también de la gobernación del Valle del Cauca. Hay unos programas muy interesantes que apoyan esos procesos de internacionalización. Entonces, yo sí creo que hay por donde trabajar con algo de apoyo, pero lo primero, lo básico, y ahí se invita al empresario que no haga, que la primera pregunta no sea, bueno, ¿y quién nos está dando un apoyo? ¿O quién nos va a patrocinar o quién nos va a pagar todo? Arranquen, lo primero es con la parte conceptual, entender muy bien el proceso de internacionalización y ahí van llegando todos los programas. Bueno, hemos llegado ya así al final de esta nueva edición del programa Tertulia con Profes, una apuesta del Centro de Desarrollo Empresarial de la Unidad de Administración y Contaduría del Instituto de Educación Técnica Profesional de Ronello, INTEP. En esta oportunidad, José Roberto Álvarez Rueda, él es el profesional ejecutivo, ¿cómo es ese cargo que se me olvida? Director ejecutivo de Acopi Santander. Seccional de Acopi Santander. Quien en este momento está invitado a la institución para ser parte del conversatorio, uno de los panelistas invitados. Y lo que quisimos tener en este espacio fue para que nos compartiera más experiencias de cara a todo el tema de la internacionalización de las empresas. José Roberto, muchas gracias. Nuevamente, bienvenido al INTEP, a Rolanillo. Usted sabe que esta es su casa. Aquí podemos hacer muchas cosas en la medida que podamos, como dice usted, programarnos, sincronizarnos y demás. El tema del recurso es un tema fundamental y yo creo que lo van a preguntar en el conversatorio porque más de uno me lo ha preguntado. Pero eso es lo que queremos, empezar a sensibilizar, a pellizcar al empresario que sí es posible hacer cosas de cara a otros mercados. Esperamos pues que este programa haya sido de su tal complacencia. José Roberto estará por aquí, yo creería que el otro semestre por ahí otras 2 veces o las veces que quiera venir. José, muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos veremos en una próxima edición. Buenas tardes para todos.